Todo lo importante de la unidad 2 ya lo hablamos la clase pasada. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Y empezamos con la unidad 3, que nos va a llevar 2 clases, así que vamos a llegar a ver más o menos la mitad. Bueno, no, ahí va. La clase pasada, entonces vimos como parte de la unidad 2 las 3 instrucciones secuenciales que vamos a usar en pseudocódigo y terminamos armando con eso un programa para resolver el problema de la hipotenusa. Que más o menos, lo voy a hacer resumido, pero era algo como esto. Bien, donde las 3 instrucciones que usamos son escribir, que lo que hacía escribir era mostrar la información al usuario. Cuando ejecuto el escribir aparece el mensaje en pantalla. Podía ser información fija. Si la información es un texto, lo ponemos entre comillas y sale tal cual. Si es un número, lo escribimos y ya. O podía ser, en este caso es una combinación, información que se calcule o que haya que ir a buscar a memoria, que no es siempre la misma. Pero en cualquier caso, escribir ponía algo en pantalla. Le decíamos esto salida, información que está dentro del programa sale para que el usuario la vea. Lo otro que vimos era la lectura, que era exactamente lo contrario. A la lectura también se le llama entrada, que es cuando le da la oportunidad al usuario de ingresar un dato, de que el usuario tipee un dato y el dato que tenía el usuario lo ingrese en el programa, lo cargue en memoria para que el programa pueda trabajar con ese dato. En este caso estamos pidiendo 2 datos a los que le vamos a llamar C1 y C2 o cateto 1 y cateto 2. En el caso del pseudocódigo o con este intérprete, la entrada siempre iba a ser por teclado, así que bueno, el programa acá estaba esperando que yo tipee los 2 valores. Cuando le dé enter al segundo va a poder avanzar. Cuando yo le doy enter, lo que sucede era que en memoria se creaban 2 variables, es decir, se buscaban 2 pedacitos de la memoria que no estén ocupados para nada, se los reservaba para guardar estos 2 valores, y a partir de ahora a esos 2 lugares de la memoria les íbamos a llamar C1 y C2, es el nombre o el identificador de la variable. Esos iban a guardar los valores, en este ejemplo 3 y 4, y que van a ser valores de tipo numérico. Eso nos va a permitir hacer fórmulas matemáticas con esos valores. Entonces, además de las 3 acciones, tal vez lo más importante de la unidad 2 es la idea de variable. ¿Sí? Un lugar de la memoria que tenía un nombre y que guardaba un dato, y además en la mayoría de los lenguajes, y en pseudocódigo también, ese dato tiene un tipo de dato asociado. Si es un número se podrán hacer ciertas operaciones, si es un texto se podrán hacer algunas otras, si es un valor de verdad o lógico que no los habíamos usado se podrá hacer otra. Pero entonces es importante el tipo para saber qué se puede hacer con ese dato. Bien, entonces cuando le doy enter, estas 2 variables o estos 2 valores, 3 y 4, fueron a parar a las variables. A partir de esos valores puedo plantear una formulita que haga un cálculo, que a partir de ahora, yo decía formulita por ahí para hacer una analogía con lo que están acostumbrados en matemática, pero en programación el término correcto es expresión. Entonces, esto es una expresión, aparecen variables, aparecen valores fijos, aparecen funciones. Bueno, si esto está bien escrito, la expresión se puede calcular o evaluar y obtener un resultado. Que en este ejemplo, si reemplazo con 3 y 4 y calculo, me tiene que dar 5. Y la asignación, representada con la flechita, lo que hace es al valor que haya calculado de este lado, guardarlo en la variable hipotenusa. ¿Sí?
Hacer un cálculo no es un paso válido si yo no digo qué hago con ese resultado. ¿Sí? No es una acción válida simplemente hacer un cálculo en el aire. ¿Para qué quiero el cálculo? Para mostrar en pantalla el resultado, puede ser, o para guardar el resultado en una variable. En este caso lo guardo en una variable. Y ahí están las tres instrucciones. La cuarta vuelve a ser un escribir. ¿Sí? Las tres instrucciones de tipo secuencial que vimos. Lo interesante de lectura y asignación es que me permiten crear o modificar variables. ¿Sí? La primera vez que uso una variable en una lectura o en una asignación, se crea la variable y toma un valor inicial, pero más adelante, si la vuelvo a asignar o la vuelvo a leer, le puedo ir cambiando ese valor. Por ahí en los ejercicios de la guía 1, perdón, de la guía 2, la primera práctica que hicieron, pero que era de la unidad 2, no tenía sentido cambiarle el valor a una variable, pero bueno, los ejemplos que vamos a hacer hoy sí va a empezar a ser más interesante. Por eso se le llama un poco variable, ¿sí? Y no es exactamente la misma idea que en matemática. En matemática, cuando yo tengo muchas ecuaciones y hay una misma variable participando, se supone que en todas vale lo mismo. Mientras que en programación no. En un cierto momento la variable tiene un valor, pero a medida que el programa va avanzando se lo puedo modificar. Bien. Y yo esto lo expliqué más que nada sobre el ejemplo, pero bueno, ustedes tenían después para ver las slides, donde daba algunos detalles más de, por ejemplo, con qué reglas puedo elegir el nombre de un algoritmo, de una variable, o cuáles eran las funciones que tenía disponible, o los operadores que tenían disponible. Eso lo pasé medio rápido, pero bueno, lo habrán completado el viernes en la práctica cuando empezaron a usar todo esto. Lo otro que pasé bastante rápido era el tema del diagrama de flujo. El diagrama de flujo representa exactamente lo mismo que el pseudocódigo. Este dibujito contiene la misma información que este texto, ni más ni menos. Pasar del texto al dibujito, del dibujito al texto es totalmente automático porque no se pierde ni se gana nada. Solo que en el texto las instrucciones tienen su palabra clave para saber cuál es cuál, y en el diagrama la forma de cada bloquecito es lo que me dice cuál es cuál. Las asignaciones van en un rectángulo común, entrada, salida van en un paralelogramo. Y en particular la flechita, si sale o si entra, me dice si es una entrada o una salida, si es una lectura o una escritura. Entonces, el diagrama de flujo representa la misma información que tenemos acá al lado, simplemente escrita de otra manera, pero exactamente el mismo algoritmo. Para la unidad 2, eso es todo lo que cambia. En lugar de usar palabras para decir qué es cada cosa, es usar formas para decir qué es cada cosa, y no gano demasiado. ¿Por qué? Porque en la unidad 2 todos los algoritmos que hacemos son secuenciales. Las instrucciones se ejecutan una detrás de otra en una secuencia dada por el orden de las instrucciones o acá por las flechas. La flecha me va diciendo cuál sigue y las flechas van siempre para abajo. O si yo ejecuto el algoritmo acá pensando en el texto, siempre línea por línea para abajo. Ese orden nunca cambia y esas instrucciones nunca cambian. Son siempre las mismas y siempre en el mismo orden, siempre la misma secuencia de instrucciones. Lo que puede cambiar son los datos que obtengo de la entrada. Y eso genera distintos resultados. Pero la secuencia de instrucciones que se ejecutan es exactamente la misma. Y eso es lo que hace que no tenga gracia el diagrama de flujo para esta unidad, para la 2. En cambio, en la unidad 3 van a empezar a aparecer diagramas como este, donde ya las flechas no van todas para abajo, no es un algoritmo aburrido que avanza secuencialmente, sino que es un algoritmo que puede eh, hacer cosas como tomar decisiones. Cuando viene por acá llega un momento donde elige ir por un camino o por el otro, o hacer cosas como en un momento volver para atrás y volver a pasar varias veces por el mismo lugar.
Ese tipo de cosas son los que nos van a permitir hacer las estructuras de control. Van a hacer que esto de las flechas tenga más gracia y el algoritmo entonces pueda cambiar de alguna manera cuáles instrucciones se ejecutan o en qué orden se ejecuta, dado que las flechas ahora no van siempre para abajo. Entonces decimos que tenemos tres tipos de estructuras de control. Lo que es secuencial es como vimos en la unidad pasada, en secuencia, uno tras otro, uno abajo de otro, siempre el mismo orden. Básicamente lectura, escritura y asignación funcionan secuencialmente. Condicional es como el ejemplo que está acá adentro, que en un determinado momento tengo que elegir si voy por un lado o voy por el otro. Entonces habrá una condición, si se cumple la condición tomo un camino y si no se cumple tomo otro, por eso se le llaman condicionales. De acuerdo a qué pase con alguna condición voy a elegir un camino u otro. Y el tercer tipo son las repetitivas, que básicamente me permiten repetir, por ejemplo, esta decisión o esta asignación. Fíjense que la flecha vuelve para arriba, entonces si yo voy siguiendo las flechas, puede que esto se repita varias veces. ¿Sí? Si voy siguiendo la flecha, las flechas me pueden llevar a pasar muchas veces por el mismo lugar, a repetir muchas veces la misma instrucción. Por eso se le llaman repetitivas o iterativas. Hasta que en algún momento, en vez de elegir la flecha para abajo, elijo la flecha para el costado y salgo y avanzo con lo que siga o termina mi programa. Cuando hablamos un poco de las tres condiciones del algoritmo, de precisión, finitud y generalidad, les dije, en la unidad 2 finitud no es un problema, pero en la unidad 3 sí. Yo no me puedo quedar dando vuelta eternamente, porque mi algoritmo sería infinito, no terminaría nunca, entonces en algún momento tengo que cortar y salir. Ese problema va a aparecer en cuanto usemos estructuras repetitivas. Pero se le llama estructuras y decimos que hacemos programación estructurada porque yo acá no puedo poner las flechas que yo quiera, no puedo poner flechas que vayan para cualquier lado, sino que inserto ciertas estructuras, ciertas formas de flecha que siempre cumplen alguna condición. La condición importante es que cada bloque que yo ingreso tiene un único punto de acceso y un único punto de salida. Por ejemplo, la primera estructura que vamos a ver es la condicional sí entonces. Me permite elegir entre dos caminos. Mi algoritmo viene avanzando hasta que llega a la pregunta, a la bifurcación. Siempre llega por acá. Es el único punto de entrada a toda esta estructura. ¿Sí? Siempre sí o sí tengo que venir por acá. En el medio elegiré si avanzo por un camino o avanzo por otro. Sea cual sea el camino que elegí, tarde o temprano esos caminos se unen y vuelvo a tener un solo punto de salida. A eso se refiere lo de un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Esta estructura entonces me permite momentáneamente bifurcar los caminos, pero se tienen que volver a unir. Y acá va, de ahí viene el nombre, una condición. Una pregunta que admita como respuesta verdadero o falso. ¿Sí? Tiene que ser una pregunta de sí o no, de verdadero o falso, para que admita solo dos posibles respuestas y entonces haya una respuesta asociada a cada camino. Si en vez de hacer el dibujo lo pongo en el código se escribe así. La palabra clave sí indica que empieza una de estas estructuras. A continuación se escribe la condición o la pregunta que va a determinar qué camino hay que tomar. Si la condición se cumple, entonces hacemos esto, y si no se cumple, hacemos esto otro. ¿Eso para qué lenguaje sirve, profe? Todo lo que yo estoy enseñando de acá a la unidad 5 es todo pseudocódigo. Ahora, el concepto existe en absolutamente todos los lenguajes de programación. Eso sería el Ya if, vamos a ¿no? ver que la traducción a C++ o cualquier otro es bastante directa. Claro, pero entonces en el pseudocódigo se usa el sí entonces. Sí, sí, las palabras Después, claves que claro, yo muestro después acá está son el siempre if, de pseudocódigo. pero eso ya es para el lenguaje que se adapta a diferentes lenguajes.
¿Cómo? Después en los productos de los lenguajes vas a hacer lo mismo, pero en inglés. O sea, es lo mismo. En la Bueno, mayoría de los parecido. lenguajes, exactamente, esta estructura en particular se traduce tal cual, pero cambiando las palabras en castellano por en inglés. Eh, Así que por ahí si alguien conoce un lenguaje le va a sonar familiar esto porque es prácticamente una traducción. Bien, tiene esta forma entonces, donde por ahí lo que tiene ahora de interesante el diagrama, yo en el código, esto lo escribo en cierto orden, ¿sí? Y están primero las acciones por verdadero y después las acciones por falso, pero ya no quiere decir que se ejecuten en ese orden, no quiere decir que primero se van a hacer las de verdadero y después las de falso. Al estar esta estructura quiere decir que o una o la otra. A veces en el código esa lógica no es tan fácil de ver y por eso es mucho más interesante cuando uno empieza a aprender el diagrama. Porque en el diagrama está claro, si yo voy siguiendo las flechas, que tengo que elegir un camino, ¿sí? En el código depende cómo lo escriba, no siempre está tan claro o es tan fácil de ver. Por eso la unidad 3 es mucho más fácil pensarla con el pseudocódigo, perdón, con el diagrama de flujo, antes que con el pseudocódigo. Por lo menos hasta que se acostumbren. Bien. Y alternativamente, yo podría dejar el camino, uno de los caminos, en este caso el de falso, vacío, y entonces digo, si se cumple la condición, hago todo esto, pero si no se cumple, no hago nada. ¿Sí? Vengo por acá, ¿se cumple? Ok, hago algo. Si vengo por acá y no se cumple, no hago nada. Sigo con lo que había más abajo sin haber hecho nada. Cuando lo voy a escribir, esa partecita que decía que si no se cumple hay que hacer otra cosa, simplemente la saco, si no la necesito y listo. Ahora tengo un conjunto de acciones que solamente se van a ejecutar si se cumple esta condición. Y entonces, lo primero o lo que nos falta terminar de explicitar un poco para poder empezar a plantear estas condiciones, estas condicionales, perdón, son detalles de cómo se plantean las condiciones. ¿Sí? La condición que va acá adentro, cómo se escribe. Por ahí cuando al principio dije, ya no asociemos tanto fórmula con expresión. Yo venía usando formulita porque en los ejemplos de la unidad 2 todas las expresiones son matemáticas, entonces efectivamente son como fórmulas. En la unidad 3 empiezan a aparecer expresiones de otros tipos. Lo que va a ir acá es una expresión de tipo lógica. ¿Se acuerdan que teníamos los tipos de variables? Numérico, texto y lógico. Las de lógica son las que solo pueden tener por resultado o verdadero o falso. Son los únicos dos valores posibles. ¿Cómo planteo o cómo genero una expresión lógica? Con los operadores relacionales. Operadores que permiten comparar dos valores, dos variables, dos expresiones, dos lo que sea, mientras sean del mismo tipo. Si estamos hablando de números, comparar dos números. Si estamos hablando de palabras, comparar dos palabras. Permiten hacer una pregunta que compara de alguna manera esos dos valores y me devuelve un verdadero o falso. El resultado siempre será un verdadero o falso. Entonces puedo preguntar si dos valores son iguales. O si un valor es mayor que otro, es menor que otro, mayor o igual, menor o igual, o distinto. El distinto se puede escribir de varias maneras. Lo podemos escribir así, que sería como decir es menor o mayor, no es igual. Lo pueden escribir como en matemática, en el papel, con el igual tachado. O incluso hay otra forma, pero después la vamos a ver en C++. Bien, un segundo. Entonces, por ejemplo, acá teníamos una expresión lógica que preguntaba si el valor que haya guardado en la variable A es mayor al que esté guardado en la variable B. De acuerdo a que haya en memoria, puede ser cierto, puede ser verdadero que A es mayor que B y entonces venimos por acá, o puede ser falso,
Si A vale 1 y B vale 5, es falso que 1 sea mayor que 5 y entonces venimos por acá. Y se puede aplicar también, el mayor y menor se puede aplicar a cadenas de caracteres o a texto, no solo números. ¿Qué pasa cuando lo aplicamos a texto? Porque es como que en números es obvio qué significa mayor o menor. Pero ¿qué significa mayor o menor en texto? Básicamente comparar dos textos es como preguntar quién está antes en el diccionario. Si comparo dos palabras, una palabra con A es menor que una palabra con Z. ¿Sí? Porque las reglas de la comparación en el 99% de los lenguajes son así. Lo que se conoce como orden lexicográfico, que sería casi el orden de diccionario. ¿Sí? Para los ejercicios que vamos a hacer ahora, podemos hacer de cuenta tranquilamente que estamos hablando del orden de diccionario. En realidad, el orden está dado por algo que se conoce como la tabla de código ASCII, o por lo menos en este caso, que es una tabla que dice cuál es el orden de las letras o de los distintos caracteres, porque una cadena puede tener espacios, puede tener números, puede tener signos de puntuación. Entonces, es como una suerte de abecedario, pero considerando no solo las letras, sino todos los caracteres que podemos llegar a meter en una cadena. Pero dentro de ese abecedario, las letras están ordenadas como en el abecedario habitual. Entonces, pensamos la comparación como si fuera orden de diccionario y lo usamos para ordenar alfabéticamente. Ejemplos. Vamos a empezar a plantear. Determinar si un número es par o impar. Que acá yo estoy dando dos opciones que son par o impar, pero en realidad yo tengo que plantear la pregunta con opciones verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, la pregunta que voy a hacer es par. No voy a preguntar es par o es impar, voy a preguntar es par. Y eso puede ser cierto, verdadero o puede ser falso. Entonces, ¿cómo hago esa pregunta? Hay dos cosas que tenían en la lista de funciones y operadores que pueden servir para hacer esta pregunta, que tal vez las hayan usado el viernes en los ejercicios. Una era el operador que me daba el resto de la división. ¿Vieron este operador en la práctica? Se puede escribir con la palabrita mod de módulo o con el signo de porcentaje. Las dos formas más Creo que comunes de escribirlo. no lo vimos. No, profe, no lo vimos. No lo vimos. Vimos cosas básicas. Hicimos como un ejercicio de los que había ya en el apunte y lo estudiamos, lo comprendimos y hasta ahí llegó a la clase. Bueno, si ustedes miran en la guía 1 estaba en la lista de operadores de cada tipo de dato. En los operadores algebraicos, que son los que empezamos a usar el viernes, este era el único raro. Todos los demás ya lo conocen. Los demás era suma, potencia, división, multiplicación, lo que ya conocen de la primaria. El único operador por ahí raro que la mayoría usualmente no conoce es el que llamamos módulo, que lo escribimos mod, abreviado, o con el signo de porcentaje, que lo que hace es hacer una división, pero en lugar de decirme cuál es el resultado, me dice cuál es el resto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hago 11 dividido 3, me da 3 y me sobran 2. ¿Sí? Porque 3 por 3 es 9, me faltan 2 para llegar a 11. Si yo hago x dividido 2, me va a dar el resultado de la división. Mientras que si yo hago x módulo 2, me va a dar el resto. Me va a dar, si yo no supiera dividir con decimales, si dividiera como enteros, como aprendieron en la primaria, cuánto era lo que me sobra, cuando no puedo seguir dividiendo. Entonces, si yo un número que es par lo divido por 2, no me tiene que sobrar nada. Porque la definición de un número par es un número que se puede dividir por 2. Entonces, si lo que me sobra al dividir por 2 es nada, si esto es verdadero, el número es par. Si me sobra algo, 7 dividido 2 me da 3 y me sobra 1. Si lo que me sobra de dividir 7 dividido 2 no es 0, es 1,
esta condición no se cumple y entonces voy a venir acá abajo y decir que es impar. Y acá estamos usando dos expresiones matemáticas como las que planteaban en la unidad 2. Por ahí, bueno, apareció justo el operador que no habían usado, pero son dos expresiones matemáticas. Y en el medio, un operador relacional. ¿Sí? Lo que convierte las dos expresiones algebraicas en una expresión lógica, que es lo que yo necesito, un verdadero o falso, es la comparación. Otra forma de plantear el mismo algoritmo es hacer la división común. Acá de los dos lados del igual estoy haciendo la división común. Entonces, por ejemplo, 7 dividido 2 me da 3,5. Porque esta es la división común, acá no hay nada raro. Ahora, de este lado dejo el 3,5 y de este lado le corto los decimales. ¿Sí? Truncar es sacarle los decimales, me quedo solo con la parte entera. Entonces, de este lado me quedó 3,5, pero de este lado cuando lo trunqué me quedó 3. 3 no es igual a 3,5, entonces voy a decir que es impar. Ahora, si mi número era, acá yo cargaba un 6, x sobre 2 me da 3, x sobre 2 acá también me da 3, y al 3 no cambia al truncarlo porque el 3 no tenía decimales, así que no pierde nada, sigue siendo 3. 3 de un lado, 3 del otro, efectivamente son iguales, voy a decir que es par. ¿Sí? Dos formas completamente válidas, usando dos cosas distintas, en un caso el operador módulo, en el otro caso la función trun, de saber si un número es múltiplo de otro, en este caso si es o no múltiplo de 2. Es mucho más piola y eficiente esta, pero ahora que están aprendiendo, cualquiera de las dos vale. En un parcial, si me hacen una o me hacen la otra, no hay ningún problema, la que les sea más fácil. Yo casi siempre voy a usar esta, pero esta alternativa en este punto es 100% válida y no se pierde ni se gana nada. Así que bueno, dos soluciones a ese problema. En ambos casos tenemos un sí entonces. O sea que mi programa lee la variable y hace un solo escribir. O hace este escribir o hace el otro, nunca los dos. ¿Sí? Y esta condición es la que decide cuál de los dos. Por ejemplo, la parte interesante de este enunciado era verificar. Me dan los datos de un triángulo. ¿Sí? Me dan los datos de un triángulo y yo tengo que decir el área. ¿Sí? Me dicen cuánto miden los lados de un triángulo y yo tengo que decir el área. Vamos a ver el análisis del problema. Si yo tengo un triángulo rectángulo y tengo cateto 1 y cateto 2 hipotenusa, puedo pensar que un cateto es la base, el otro cateto equivale a la altura, y entonces aplico base por altura sobre 2, que es la definición más fácil que la mayoría conoce para el área de un triángulo. Ahora, si mi triángulo no era rectángulo, era cualquier otra cosa, los lados no son la base y la altura. O puedo pensar que un lado es la base, pero no puedo pensar que el otro es la altura. Si un lado no está a 90 grados del otro, no puedo pensar que son base y altura. O sea que esto solo es realmente fácil en el caso de un triángulo rectángulo. En cualquier otro triángulo, los lados no son directamente base y altura. Por eso es importante verificar que los datos que me den efectivamente correspondan a un triángulo rectángulo. ¿Y cómo me doy cuenta si el triángulo es rectángulo o no? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Pero mis datos no son los ángulos, son los lados. Si a mí me dieron 3 lados A, B, C. Esos son mis datos. Verás más con los ojos cerrados. La suma de los lados, no. ¿Cuánto me tendría que dar? Perdón, se podría usar la fórmula y bueno, despejar con eso. ¿Qué fórmula?
la del área. Es porque la No, suma La de... suma de la suma de los catetos al cuadrado. bien. O sea, la fórmula del área no la puedo usar porque si no llega a ser Pitágoras, esa fórmula no sirve. Estaría mal usarla si esto, perdón, si no llega a ser rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, está mal usar esa fórmula del área, la de base por altura sobre 2. ¿Sí? Porque si el triángulo no es rectángulo, los datos que me están dando no son base de altura. Entonces, no puedo usar esa fórmula hasta no haber garantizado que es rectángulo. Pero es la misma que usamos en la clase pasada. La clase pasada vimos que si esto es rectángulo, la hipotenusa al cuadrado, que en este caso le llame C, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso son A y B. Entonces, esta relación de Pitágoras solamente se cumple cuando hay un ángulo rectángulo. Si no hay un ángulo rectángulo, no tiene sentido hablar de catetos e hipotenusa. Así que, si esta relación se cumple, el triángulo es efectivamente un triángulo rectángulo y si no, no. O sea que cuando yo voy acá y pido los tres lados del triángulo, antes de decir el área es, y acá hacer base, base por altura sobre 2, ¿sí? Si me ingresan los tres lados de un triángulo rectángulo, me ingresan así, cateto 1, cateto 2, hipotenusa, ok. Si es un triángulo rectángulo yo puedo aplicar esto, pero primero tendría que asegurarme de que sea rectángulo. Entonces, en lugar de ir directamente a calcular el área, voy a usar una estructura condicional. ¿Cuál va a ser esta condición? Acá voy a preguntar si efectivamente es rectángulo. Si es verdad que el triángulo era rectángulo, ok, puedo calcular el área de esta manera. Pero si es mentira que era rectángulo, pongo no sé calcular el área de un triángulo que no sea rectángulo. Cualquier mensaje de error que se les ocurra, ¿sí? Entonces voy a validar los datos. Si me dieron los datos correctos, puedo hacer el cálculo. Si me dieron datos que no me cierran, que es otro tipo de triángulo, entonces todavía no sé cómo se resuelve. Esta formulita no me sirve. Y acá es donde tengo que ver si se cumple el teorema de Pitágoras. Acá es donde yo pregunto si es verdad que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Acá estoy calculando la suma de los catetos al cuadrado, calculando la hipotenusa al cuadrado y preguntando mediante el igual, un operador relacional que relaciona esos dos valores, preguntando si son iguales. Si son iguales, entonces cumple con Pitágoras, así que puedo avanzar con tranquilidad y calcular de esta manera. Si son distintos, será otro tipo de triángulo. Y entonces, o no sé calcularlo o tendré que investigar otra forma. Pero esta forma fácil solo me sirve cuando es rectángulo, es decir, cuando cumple con Pitágoras. ¿Sí? Más allá de la matemática, lo interesante es, bueno, cómo estamos usando el condicional. Pedimos tres datos y estamos usando el condicional para ver si esos tres datos que me ingresaron tienen sentido y entonces puedo proceder con los cálculos o ver si no tiene sentido, si hay algo mal ingresado o si me ingresaron un caso que todavía no puedo resolver. Si me voy al código, está la escritura, está la lectura, se hace la pregunta, si da verdadero entonces hacemos lo primero y si no, hacemos lo segundo. Una opción u otra. Una pregunta, profe. Sí. ¿Qué pasa si la hipotenusa, por ejemplo, es al lado 1, el que pusimos como cateto 1? Lo vamos a ver dentro de 2 slides. Es una muy buena pregunta. Porque puede ser que sea un triángulo rectángulo, pero que la hipotenusa, en lugar de ingresarla en tercer lugar, la ingrese en segundo o la ingrese en primera. Y entonces,
esto estaría mal. Porque los tres lados que me dan sí son de un triángulo rectángulo y yo estaría diciendo que no. Entonces, este algoritmo anda bien siempre y cuando me ingresen los datos en este orden. Pero yo al Podría usuario no le escribirla. pedí un orden en particular. Le dije Claro, los podría tres lados en escribir el cualquier orden. orden. Claro, separar cada Separar lado cada diferente. variable. Ahí está. Entonces, tenemos tres opciones. Si no queremos complicar el algoritmo, modificamos este texto para que diga primero los catetos, después la hipotenusa. Y si no, complicamos el algoritmo para que contemple todas las posibilidades, que es lo que vamos a hacer enseguida. Bueno, acá estaba para el análisis la fórmula de Pitágoras, que es la que usamos. Y ahí planteamos una preguntita usando simplemente un operador relacional, que es como la pregunta, prácticamente la pregunta más fácil que podemos hacer. ¿Sí? Una simple comparación por igual o por mayor o por distinto es como la pregunta más chiquitita que se nos puede ocurrir. Ahora, la pregunta puede ser mucho más compleja. ¿Sí? Es como decir, una fórmula matemática puede ser A más B, una súper simple, o puede ser, no sé, la resolvente que usaron el viernes, que es bastante más complicada. Bueno, la pregunta también puede ser una simple comparación, que sería una pregunta fácil, digamos, o puede involucrar más operadores y ser una pregunta más complicada. Hay dos formas en las que un algoritmo con sí entonces se puede complicar. Una es complicando la pregunta, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo podemos complicar la pregunta? Agregando operadores lógicos. Los operadores que vimos primero son los relacionales. Relacionan dos valores y me dicen cuál es más grande, más chico, igual o distinto. Los operadores lógicos no relacionan dos valores cualquiera, sino que ahora se aplican sobre dos valores lógicos. ¿Sí? Los operadores lógicos se aplican sobre dos valores lógicos. El primero que vamos a ver es el i. Y básicamente yo le aplico el i a dos valores lógicos. Y si los dos valores eran verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Solamente en ese caso. Ejemplo. Para preguntar si un valor que lo tengo en una variable a está en el rango que va de 10 a 20, tengo que asegurarme de que sea mayor o igual a 10 y a la vez menor o igual a 20. Las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas a la vez necesito que sean ciertas para garantizar que ese valor está entre 10 y 20. Porque un valor como 75 es mayor a 10, pero no es menor a 20, está fuera del intervalo. ¿Sí? En cambio, un valor como 15 cumple las dos condiciones. O sea que cuando yo uno dos condiciones o dos valores lógicos, a partir del i estoy pidiendo que ambas sean verdaderas. Para que toda esta expresión grande que se formó ahora completa sea un verdadero. ¿Sí? Acá tengo un verdadero falso, acá tengo otro, pero el resultado total dependerá de, en este caso, que los dos sean verdaderos. Cada una de estas preguntas puede ser cualquier cosa con tal de que represente un verdadero o falso. Entonces no hace falta que involucren ni en la misma variable ni en el mismo tipo de dato. Tengo los datos de una persona, por ejemplo, y estoy preguntando si en el campo sexo ingresaron el string masculino y en el campo edad ingresaron un número mayor a 18. Tengo dos preguntas que involucran distintas variables, distintos tipos de datos, pero no importa. Cada pregunta me da un verdadero o falso y eso es todo lo que le interesa al i. Si esto fue verdadero, no importa qué operador usé, qué variable usé, si eso terminó siendo verdadero y esto también, entonces el i completo me va a dar verdadero. Si no, me va a dar falso. ¿Se entiende ese ejemplo? El i entonces pide que las dos cosas, o puedo poner varias, una cosa y otra y otra y otra, que todas sean verdaderas. Mientras que el o pide que alguna sea verdadera, no hace falta que todas. Con que una sea verdadera ya me alcanza. Si son todas, también,
pero no hace falta que sean todas, con una ya me alcanza. Entonces, yo antes dije que para que A esté adentro del intervalo tiene que ser a la vez mayor que 10 y menor que 20. Para que A esté afuera del intervalo puede ser menor que 10 o mayor que 20. Una de las dos. Obviamente nunca puede ser las dos cosas. No hay un número que sea menor que 10 y mayor que 20 al mismo tiempo. ¿Sí? Pero cualquiera de estas dos cosas que se cumplan, no importa cuál, significa que estoy afuera del intervalo. O el número es muy chico o el número es muy grande, pero cualquiera que se cumpla está fuera del intervalo. En cambio un 15 me va a dar falso por acá y falso por acá. Entonces, en lugar de todos verdadero, acá con un solo verdadero ya me alcanza. Si sigo con los datos de la persona y pregunté de qué equipo era, bueno, para saber si es de un equipo santafesino me fijo si es o de Unión o de Colón. No me importa de cuál de los dos, pero si es alguno de esos es santafesino. De Santa Fe Capital, ¿sí? Si son provincias tendría que agregar o y poner más equipos como los de Rosario. Cosa que se puede hacer, por eso digo al menos uno. Doy ejemplos con dos valores, pero yo puedo poner varias O y seguir agregando más valores. Es como cuando vieron la suma. Se puede sumar dos números, se puede poner A más B más C más D y sumar muchos números. Bueno, con el I y el O funciona más o menos parecido. Puedo poner dos o más condiciones. Y lo importante es si me interesa que todas sean verdaderas o que una sola sea verdadera, ya me alcanza. Y el último operador, son solo tres los operadores lógicos, tiene algo raro que es el único operador unario. Todos los demás operadores iban entre medio de dos valores. El O, por ejemplo, va entre medio de dos valores de verdad o entre medio de dos preguntas. La suma suma dos números. La multiplicación multiplica dos números. El módulo también necesita dos números, un divisor y un dividendo. En cambio, la negación sobre un solo valor aplica y lo que hace es darlo vuelta. Si el valor era verdadero, cuando le aplico el no se convierte en falso. Si el valor era falso, cuando le aplico el no se convierte en verdadero. Entonces, para preguntar si un número es distinto de 42, yo podría acá poner el operador distinto o preguntar si es igual y dar vuelta al resultado. Si el número era 42, esta partecita da verdadero, pero al invertirlo obtengo falso. Y si el número era 43, esta partecita da falso, pero al invertirlo obtengo verdadero. Entonces, el no da vuelta a la respuesta, entre verdadero y falso. Si me dio una cosa, le aplico no y automáticamente se convierte en la otra. Recién vimos que podemos preguntar así si un valor es divisible por 0. Perdón, divisible por 2. Si lo niego, estoy preguntando si no es divisible por 2. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, quiero un valor que no sea ni divisible por 2 ni divisible por 3. Entonces pido que no sea divisible por 2 y que tampoco sea divisible por 3. ¿Sí? ¿Ven cómo empiezo a combinar operadores lógicos para armar preguntas más complicadas? En general, estas preguntas complicadas hay muchas formas de escribirlas. ¿Sí? Porque yo acá en vez de usar el no podría haber puesto distinto. Lo mismo que dije acá arriba. En general, cuando la pregunta se va complicando no hay una única forma de escribirla. Estos son simplemente algunos ejemplos. Si yo antes vi que esta pregunta me decía si el valor sí estaba en el intervalo, cuando la niego, estoy preguntando ahora si el valor no está en el intervalo. La misma pregunta que antes era si estaba dentro, ahora significa si está fuera, porque estoy tomando el resultado opuesto al que me daba. Pero el no, fíjense que siempre tiene un solo operando a la derecha, no tiene nada a la izquierda. No es A, no B, como A más B, o A y B, o A dividido B. Es el único que no tiene A, es no B. Hay un solo valor. Entonces, veamos un par de ejemplos de sí entonces, donde tengamos que utilizar esos operadores.
Bueno, esto debía actualizarlo. Me lo comí, pero no importa. Determinar si un alumno está en condiciones de promocionar, esto era para el caso presencial. Ahora debería decir determinar si un alumno está en condiciones de acceder al coloquio de promoción. ¿Sí? Acuérdense que este año hay un coloquio oral. ¿Y qué dijimos que tenía que pasar para que accedan al coloquio cuando vimos las condiciones de la materia? Tenían que tener promedio 70 y no menos de 60 en cada parcial. Entonces la nota del parcial 1, parcial o recuperatorio, esto representaría cualquiera de las dos, o la más alta de las dos, tiene que ser por lo menos 60, la otra también y el promedio 70. ¿Sí? Con promedio solo no alcanza. No puedo tener promedio 70 sacándome un 40 y un 100. Porque quiere decir que de la primera parte de la materia no sé casi nada. Entonces, mínimo 60, promedio 70. Todo esto en simultáneo. ¿Sí? Si tengo 40 y 100, estas dos condiciones se van a cumplir, pero esta no. Y como el I pide que todo se cumpla, me va a decir que no promociono. Si tengo 65 y 65, estas condiciones se van a cumplir, pero esta no. Me va a decir que no promociono. Se tienen que cumplir las tres cosas para que me diga que accedo al coloquio de promoción. Profe, una pregunta. ¿Se puede mezclar el I y el O en una misma, Sí, en un mismo sí, sí? ya seguro que en algún ejemplo lo vamos a hacer. Ah, ok, gracias. Lo único que tenés que pensar en esos casos, o no tenés que pensar, pero tenés que saber que hay que tener cuidado, cuál se va a resolver primero. Cuando vos en matemática mezclas suma y multiplicación, vos sabés que más y menos separan términos, entonces primero se hace la multiplicación y después la suma. Cuando vos acá mezclas el I y el O, ¿cuál se hace primero? ¿Sí? Guarda con eso, es lo único que tener cuidado, que ya cuando surja en algún ejemplo lo explicamos bien. Bueno, recién les decía que cuando la condición se complica suele haber varias formas de plantear el algoritmo. Acá hay otra de resolver la misma situación con la pregunta inversa, digamos. Si en algún parcial no llegó a 70 o el promedio no llegó a 70, si algún parcial no llegó a 60 o el promedio no llegó a 70, no promociona. ¿Sí? Acá es uno donde invertí lo que había por verdadero y lo que había por falso y entonces planteé una pregunta diferente. ¿Qué tiene que pasar para que no llegue a la promoción? O que no le dé el promedio o que en un parcial tenga una nota muy baja. Cualquiera de las tres, ahora ya no hace falta que las tres, con que cualquiera de estas tres cosas no se cumpla, ya no promociona. ¿Sí? Dos formas de resolver exactamente el mismo problema, me van a dar exactamente lo mismo, estos dos programas van a funcionar igual, pero bueno, la condición está planteada diferente en un caso que en otro. Usando por ahí distintos operadores, tanto relacionales como lógicos. Como para ver que hay muchas soluciones a un mismo problema. Cuanto más complicada la pregunta, más alternativas tengo. Y ahora, la segunda forma de complicar esto, modifique el ejemplo del triángulo para ingresar los lados en cualquier orden. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar tres valores, ABC o XYZ o lo que ustedes quieran. ABC, no sé por qué puse una Z. Bien. Que no sé cuál de estos es hipotenusa y cuál es cateto. ¿Sí? No lo sé. Me dan tres valores que yo tendría que determinar cuál es hipotenusa y cuál es cateto. Y entonces, una vez que lo tenga determinado, puedo proceder como antes. Pero estos tres valores que tengo en ABC los tengo que organizar, distribuir en H, C1 y C2, viendo cuál va con cuál. Si tengo tres valores, ¿cómo me doy cuenta cuál puede ser la hipotenusa? El más grande. El más grande. Bien, es el más grande. ¿Sí? Se deduce a partir del teorema de Pitágoras, pero bueno, no importa. Siempre si hay una hipotenusa, es el más grande. Entonces, yo de estos tres valores tendría que elegir el más grande y a ese ponerlo en H
y los otros dos ponerlos en C1 y C2. Entonces lo que necesito resolver ahora, el problema que yo tengo que resolver nuevo que le faltaba a este ejercicio es saber cuál es el valor más grande. Y entonces yo digo, si el valor más grande, por ejemplo, es A, ok, a H le voy a asignar el valor de A y a C1 y C2 le voy a asignar los valores de B y C. Y voy a poder proceder como antes. Pero necesito preguntar eso. ¿Cómo pregunto si el valor más grande es A? Con lo que vimos recién. Comparando. Si A A mayor a B, sí. En un sí, entonces. Pero sí. Claramente con un sí entonces. Sí, pero acá A es el mayor. Obviamente esto no lo puedo escribir así. Tengo que ver cómo escribo esa pregunta. ¿Sí? A es mayor a C. Si A es mayor a B y A es mayor a C, entonces A es la hipotenusa. Bien. Si A es mayor a B y también, da lo mismo mayúscula y minúscula, pero por prolijidad lo voy a escribir bien. Y también A es mayor a C. ¿Sí? Esta es la forma correcta de escribirlo. Yo no puedo escribir ninguna comparación de este estilo o alguna cosa así. ¿Sí? Esto no tiene sentido. Esto, si lo trato de ejecutar, no va a funcionar. Esta pregunta está bien, pero el i necesita un valor lógico y un valor lógico. Entonces, así estaría bien. Si es verdad que A es mayor a B y también es verdad que A es mayor a C, entonces A es la hipotenusa que estaba buscando y B y C son los catetos 1 y 2. Acá me da lo mismo cuál es 1 y cuál es 2 porque acá lo ponga en el orden que lo ponga va a funcionar igual. Lo importante es que A era la hipotenusa. Entonces, si yo ingreso primero la hipotenusa, esto está resuelto. Puedo hacer un pseudo copy-paste y plantear algo similar si B es mayor que A y B es mayor que C, entonces la hipotenusa es B. Y si C es mayor que A y C es mayor que B, entonces la hipotenusa será C. Y ahí tengo cubiertas las tres alternativas. Como que esto pareciera lo más fácil, uno se tentaría ahí a copiar y pegar y decir, bueno, esto es lo más fácil, tengo los tres casos cubiertos. Si A es el más grande por acá, si B es el más grande por acá, si C es el más grande por acá. Y esto va a funcionar. ¿Sí? Alguna de las tres, bueno, a menos que los valores sean iguales. Ojo, si pongo, por ejemplo, 5, 5 y 2, ningún valor es más grande que todos los otros, porque el 5 aparece repetido y entonces si A y B son 5, no es cierto que A sea mayor que B y tampoco que B sea mayor que A. Bueno, si uno lo piensa un poco se le puede encontrar algunos agujeros al algoritmo, pero más o menos andaría. Y en el peor de los casos pongo mayor o igual y soluciono el problema. Pero no es la solución que me gusta. Por ahí por cómo se ve en el diagrama de flujo. Cargo los tres lados y luego paso por tres bloques, cada uno encargado de identificar una hipotenusa. Y llego a esta pregunta con la esperanza de que uno de estos tres bloques me haya dado verdadero. ¿Sí? Si alguno de estos tres bloques, de estos tres sí entonces me dio verdadero, cuando yo llego a esta pregunta, H, C1 y C2 tienen correctamente sus valores asignados. Ahora, si ninguno me dio verdadero, porque por ejemplo puse valores repetidos, y entonces todo me dio falso, yo llego a esta pregunta y no hay nada asignado ni en H, ni en C1, ni en C2. Mi programa revienta. O si alguna pregunta la planteé mal y dos bloques me dan verdadero, por ahí asigno uno bien y después hago la segunda asignación y pierdo el que había hecho. Pueden pasar cosas raras por cómo está planteado. Que se puede plantear con tres sí entonces separados y que el algoritmo esté bien, pero es mejor pensarlo de otra manera, que es la siguiente.
Lo que me interesa a mí es saber quién es el mayor. A la respuesta quién es el mayor yo tengo tres posibles opciones. O es A, o es B, o es C. O a la pregunta quién es la hipotenusa yo tengo tres posibles respuestas. Es A, es B o es C. ¿Cuál es el problema esencial que hace que se complique este algoritmo? Yo tengo tres posibles respuestas, pero el sí entonces me admite nada más que dos caminos. Entonces, es como que con un solo sí entonces me quedo corto, porque puedo elegir entre dos caminos, pero acá, ojo, yo tengo... Mi problema naturalmente tiene tres caminos, no tiene dos. Ahora, concentrémonos en un camino. ¿Sí? El primero, por ejemplo. Si esta condición me dio verdadera, significa que A es el mayor. Y si la condición me dio falsa, significa que A no es el mayor. Lo cual quiere decir que B o C son el mayor. Si me da verdadero es A. Si me da falso, A no es. Si yo vengo por este camino, cuando yo estoy transitando este camino, en este momento yo tengo descartado A. Y mis únicas opciones son B o C. Entonces yo puedo aprovechar eso y decir, si me dio verdadero, ok, con esto ya está. Si me dio falso, en lugar de hacer nada, aprovecho que ya tengo identificado que no es A y mis únicos candidatos que me quedan son B y C y pregunto por B y C. O sea, así. Si me dio falso, A no era el mayor, así que estamos ahora entre B y C. Puede ser B o puede ser C. Entonces, la otra alternativa es que sea C. Vamos a poner esto acá. Y aquello lo tiro. Sí, anidado se llamaba esta, ¿no? Esto se llama anidar. Poner Sí, una anidado. estructura de control adentro de otra. Sí, sí, sí. Como acá estamos con el sí entonces, este vendría a ser un sí anidado adentro de otro. Hay un sí entonces grande que por un camino simplemente asigna y ya está. Por el otro camino, como todavía le quedaron dos opciones, todavía no puede decidir concretamente cuál es cuál, todavía quedan dos opciones, vuelvo a hacer una segunda pregunta. Vuelvo a anidar un segundo sí entonces adentro del primero. Entonces, con dos sí entonces, ya no tres, resuelvo mi problema. ¿Sí? Y tal vez, porque el otro ejemplo con tres sí entonces separados se podía corregir para que ande en todos los casos, pero está mucho mejor este. Porque yo parto de un problema que naturalmente tiene tres respuestas. ¿Cuál es mi hipotenusa? Hay tres posibles respuestas. ¿Es A, es B o es C? Y este problema tiene tres caminos. Un camino acá, otro camino acá y otro camino acá. ¿Sí? ¿Cómo generé tres caminos si el sí entonces solamente me permite dos? Ok, con un primer sí obtengo dos. Con un segundo sí, a uno de esos dos lo vuelvo a dividir. Y entonces ahora tengo, a esta altura, tengo tres caminos. La forma de este diagrama representa mucho mejor la naturaleza de mi problema. Tengo tres posibles soluciones y en mi diagrama tengo tres posibles caminos. Y de paso, es un poquito más eficiente porque cuando yo acá descarté que ya no sea A, al irme por falso ya descarté A, esta pregunta es más simple que la que estaba haciendo antes. Ya no tengo que preguntar por A porque total ya está, ya me di cuenta que no era. ¿Sí? Ya me di cuenta que A es una hipotenusa. Perdón, que A es un cateto. Vamos a simplificarlo más todavía. Si me dio falso que A sea el mayor, A es un cateto. Y solo me queda ver entre B y C cuál de ellos es el mayor y cuál es el otro cateto. Y entonces si voy al código, pregunto si A es el mayor, asigno la hipotenusa en A y los catetos B y C. Si no, como A no era el mayor, bueno, A será un cateto y entre los otros dos vuelvo a poner un segundo sí entonces, que entre los otros dos me diga si la hipotenusa es B o si la hipotenusa es C.
¿Qué tiene de lindo esto de los 3 caminos? No me puede pasar como antes. Borré el ejemplo anterior, pero podríamos volver a hacerlo para comparar. El ejemplo anterior tenía esta forma. No era este, pero no importa. Tenía esta forma. Había 3 sí entonces. Donde yo mirando este diagrama no tengo ninguna garantía de que uno de los 3 dé verdadero. Yo puedo decir que los 3 me den falso, que 2 me den verdadero, no lo sé. Matemáticamente, analizando las condiciones, puedo llegar a deducir o demostrar que no pueden dar verdadero los 3, a menos que los valores sean iguales. Bueno, es un quilombo. Yo mirando el diagrama no tengo una impresión rápida de que hay solo 3 opciones. Acá tengo un montón de caminos. Puede ser verdadero, verdadero, verdadero. Otro camino puede ser verdadero, falso, verdadero. Otro camino puede ser falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Tengo un montón de posibles caminos para llegar desde el algoritmo al fin del algoritmo. En cambio, en esta otra alternativa, si yo los comparo, obviamente estamos pensando en... ¿cómo era esto? Bueno, no importa. Estamos pensando en esta parte, ¿sí? Dejemos de lado esta pregunta y la lectura porque acá no están. Esta parte versus todo esto. En esta parte está claro que son 3 caminos y no hay ningún camino que haya quedado libre. No hay forma en este diagrama de seguir la flecha y tomar 2 caminos. Y no hay forma en este diagrama de seguir las flechas y llegar a esta pregunta sin haber asignado nada. ¿Sí? La forma de este diagrama ya me dice que sí o sí voy a hacer una asignación y solo una. Mientras que la forma de este diagrama no me lo dice. Depende que las condiciones estén bien escritas. Si no, pueden pasar cosas raras como que se cumplan más de una o no se cumpla ninguna. Por eso me gusta más este. En el parcial, o por lo menos en los primeros ejercicios de la guía, si hacen la primera forma y anda, se lo vamos a dar bien. De las muchas soluciones, por ahora cualquiera que ande bien va a servir para resolver un ejercicio, resolver un parcial, y no los vamos a obligar a hacer, entre comillas, la más linda. Pero yo voy a tratar de siempre elegir la que me parece más piola, y si hay alguna diferencia importante entre cómo pensar una y otra, se los voy a ir comentando como para que de a poco, no va a ser la semana que viene ni la otra, va a ser cuando hayan hecho 200 ejercicios, empiecen a darse cuenta cuándo conviene una o cuándo conviene la otra. Por ahora, cualquiera que ande va a servir. Pero bueno, de a poquito van a empezar a darse cuenta por ahí de antemano qué solución es un poquito mejor. Y mejor usualmente es más fácil y más corto. Bien, cuando empezamos a anidar, algo fundamental a tener en cuenta, cuando escribimos el código, el anidamiento en el diagrama está clarísimo. ¿Sí? En el diagrama el anidamiento está clarísimo. Hay un sí entonces grande que tiene acá su punto de entrada y acá su único punto de salida. Hay un sí entonces anidado que tiene acá su punto de entrada y acá abajo su punto de salida. El sí entonces está completamente anidado, no puede estar anidado a medias. No puedo tener un sí entonces y en uno de los lados anidar algo a medias. Anidar algo que acá tengo punto de salida, punto de entrada. Si esto está bien hecho, tengo punto de entrada, punto de salida en el anidado. ¿Sí? Yo no puedo sacar esta flecha a donde a mí se me cante, llevarla para allá abajo. ¿Sí? Alguna de estas flechas, hacer algo como esto. Eso ya no cumpliría lo de un punto de entrada, un punto de salida. No cumpliría lo de programación estructurada. ¿Sí? Las flechas no van como yo quiero. Siempre la estructura tiene esta forma y o está completamente adentro del verdadero, o completamente adentro del falso, o completamente afuera. Pero no puede haber ninguna cosa en el medio, ninguna mezcla. Bien, vimos el concepto de anidamiento. Con esta aclaración,
completamente adentro de una rama o completamente afuera. Y lo que les iba a aclarar es que cuando lo escribimos al código, vamos a cerrar acá, yo me tomo el trabajo de, o en realidad me ayuda el intérprete, a medida que voy escribiendo, el propio intérprete lo hace. Cuando algo está dentro de, lo escribimos más a la derecha. Todo lo que está dentro del verdadero de este sí entonces está escrito más a la derecha, más adentro que este sí entonces. Todo esto que estaba todo adentro del falso está todo más a la derecha que el sí no. Y a su vez en esta segunda estructura, todo lo que está en el verdadero está más a la derecha y también todo lo que está en el falso está más a la derecha. Esto me permite que yo visualmente vea rápido cuáles estructuras hay, de dónde hasta dónde van. ¿Sí? Rápidamente se ve que este sí no corresponde con este sí y que todo esto está dentro. Eso no es necesario, no es obligatorio, vamos a decir. Si yo, a ver si puedo pegarle un nivel de zoom razonable. Si yo este código lo hubiese escrito sin contemplar eso, el código no es ambiguo. El intérprete entiende perfectamente qué significa y el programa es exactamente el mismo, pero es mucho más difícil de leer. ¿Sí? Esto es como ponerle a las variables nombres genéricos en vez de nombres que representen cosas. No hace que el programa ande mal, pero hace que sea mucho más difícil de leer, y en general más difícil de leer es más fácil meter la pata. Entonces, para evitar problemas, tomen la costumbre, me voy a enojar mucho si no lo hacen, de respetar este anidamiento. Todo lo que está adentro de va más a la derecha, ¿sí? A esto se le llama indentado, va indentado más adentro. Exactamente, como dicen en el chat, son buenas prácticas, no son obligatorias, pero para mí sí. No son obligatorias para el intérprete, pero yo se los voy a marcar cada vez que no lo haga. Por esta cuestión de que estamos acá con un programa de 25 líneas. Cuando el programa se complique, si uno no respeta esto, es dificilísimo de entender. ¿Sí? Con que, por ejemplo, acá uno encuentra un fin sí, que está bien, el editor, acá el editor todavía me está pintando y me está ayudando a entender de dónde hasta dónde va cada cosa. Pero ustedes ven este código escrito en un parcial o en otro editor que no tenga tantas ayudas y cada fin sí no tenemos idea de a qué sí le corresponde. ¿Sí? De dónde hasta dónde va cada estructura. Es un dolor de cabeza identificar bien eso. Mientras que si el código está bien organizado, se ve clarito. Así que por favor... El programa hace eso solo, ¿no? Deja el espacio automáticamente, ¿no? Cuando yo vengo escribiendo, sí. Fíjate que yo acá pongo sí, cualquier cosa, entonces, y automáticamente el cursor apareció más adentro. ¿Sí? Yo puedo borrar el espacio y escribir más afuera, pero cuando yo apreté un enter acá, automáticamente apareció más adentro. Entonces, en general, si lo que vengo escribiendo está bien, el programa me va a ir poniendo el cursor donde corresponde. Si yo acá me equivoqué y puse otra cosa, bueno, no apareció más adentro porque no entendió lo que quise hacer. ¿Sí? Pero si yo lo que vengo escribiendo está bien, casi siempre el intérprete me lo va a acomodar como corresponde. Y bueno, y si ve que no, ustedes lo corrigen, agregan un tab o lo borran. Algunos lo hacen con espacio, otros lo hacen con la tecla tab, pero bueno, la idea es la misma. Bien. Entonces, el concepto interesante acá era anidamiento. Dije que había dos formas de complicar el ejercicio de sí entonces. Una es que necesiten una condición complicada, con el y, el o, el no, empezar a combinar varias preguntas. Otra es que necesiten más de un sí entonces y aparezca esta idea del anidamiento. ¿Sí? El ejercicio ese del mayor de 3 no se puede resolver de ninguna manera con un solo sí entonces. Se necesitan 3 que pueden estar anidados o no, eso habrá que evaluarlo. Perdón, se necesitan por lo menos 2. Vimos una solución con 3 sueltos o con 2 anidados, 2 posibles soluciones. Hay más alternativas. No son las únicas 2 que andan. Pero en ningún caso va a ser con un solo sí entonces. En algunos ejercicios van a necesitar más de una estructura de control.
Y en esta clase vamos a ver solo dos estructuras de control. Dijimos que había tres tipos: secuenciales, que ya vimos que leer, escribir y asignar funcionan secuencialmente. Condicionales, vamos a ver por hoy solo las sí entonces, y con eso van a poder hacer la guía del viernes. Y repetitivas, vamos a ver hoy mientras, y ya con eso van a poder trabajar bastante el viernes. En teoría, con esas tres se puede hacer cualquier ejercicio. Y es más, la guía de teoría empieza citando el teorema de Baum y Jacopini, que traduciendo al castellano lo que nos dice ese teorema es: si vos tenés un condicional y una repetitiva, si sabés usar, por ejemplo, mientras y si entonces, podés resolver cualquier cosa. Con una de cada una, con una condicional y una repetitiva, obviamente usando tal vez muchos y entonces, anidando con condiciones complicadas, lo que corresponda, pero sabiendo un tipo de estructura condicional y un tipo de repetitiva, puedes resolver absolutamente cualquier problema. Así que en principio, con lo que vemos en esta clase, podemos resolver cualquier cosa en términos de flujo de control. No quiere decir que sea lo más cómodo. Hay otras estructuras alternativas porque en algunos casos, si bien se puede con sí entonces, queda medio feo y tenemos una alternativa mejor. O en algún caso se va a poder con mientras, pero hay una alternativa que, si bien se podía, la otra queda un poquito más simple, un poquito mejor. Entonces, vamos a terminar viendo algunas más, pero esta clase vemos una de cada que son las que más se usan y ya con eso pueden hacer cualquier cosa. Y esta es repetitiva. Esta lo que hace es repetir. Acá hay dos acciones, por ejemplo. Y acá hay una condición. Y esta condición lo que determina es si hay que repetir o no. Si la condición da verdadero, seguimos repitiendo, seguimos dando vueltas, seguimos iterando sobre las mismas instrucciones. ¿Sí? Si yo sigo las flechas y la condición siempre da verdadero, voy a estar dando vueltas, iterando acá. Si en algún momento la condición da falso, voy a salir. Único punto de control, único punto de salida. Lo que cambia es que acá adentro puedo dar varias vueltas. Antes, en el sí entonces, entre el punto de entrada y el punto de salida, yo tenía dos caminos para elegir. Ahora digamos que lo que tengo para elegir es cuántas vueltas doy antes de salir. Nuevamente hay una condición que toma la decisión de seguir dando vueltas o de salir. Una condición verdadero o falso. Verdadero, seguimos dando vueltas. Falso, se terminó, salimos. Y en esta condición, bueno, si esta condición en un momento del programa me da verdadero y nadie la modifica, mi programa es infinito y no va a terminar nunca. Entonces, si esta condición me dio verdadero, lo que tiene que pasar es que cuando yo me meto acá adentro, estas acciones modifiquen la condición. Estas acciones, por ejemplo, modifiquen el valor de n. Porque si acá adentro nadie modifica el valor de n, nunca la condición va a cambiar y nunca voy a dejar de dar vueltas. Mi programa se va a hacer infinito. Entonces, tiene que haber una condición, tiene esta forma, pero acá adentro lo que está implícito es que acá adentro alguien tiene que modificar estas variables, en este caso n, porque si no el programa es infinito. En el pseudocódigo se escribe así. La palabra clave es mientras, y acá, bueno, pongo todas las acciones que yo quiera que se repitan. Al igual que en el sí entonces, con el espacio este para que se note que todo esto está dentro del mientras. Entonces, por ejemplo, vamos a ir con el triángulo. Si yo pido longitudes de los lados, no tiene sentido que me den longitudes negativas. En el peor de los casos podría aceptar un 0, pero nunca un lado puede medir -5. ¿Sí? Las longitudes son positivas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que mi programa no me deje ingresar valores negativos? Que si yo ingreso un valor negativo me diga está mal, ingresarlo de vuelta. ¿Sí? Vamos a hacerlo para un solo cateto, para un solo lado. Leo mi valor. Si yo acá digo, si el valor es negativo, entonces pedilo de vuelta. Por ejemplo,
cargan el valor, me ponen -5. Y entonces le digo, está mal. Cargalo de nuevo. ¿Sí? Con una condicional, esto funciona siempre y cuando no lo pongan 2 veces mal. Porque yo acá pongo -5 me carga. -5 no puede ser, digo. No puede ser, cargarlo nuevamente. Me ponen ahora -3 y sigue estando mal, pero mi programa avanza con ese -3. Entonces, lo que yo voy a poner en lugar del sí es el mientras. Una repetitiva. Una que, después de ejecutar las acciones, en lugar de seguir, vuelva a validar otra vez la condición. ¿Sí? Fíjense la forma que tenía el mientras. Leo el valor inicial. Si el valor está mal, aviso que está mal, le pido de nuevo el valor y el segundo valor que me dieron lo vuelvo a controlar, y si vuelve a estar mal lo vuelvo a pedir todas las veces que sea necesario. Mientras el valor esté mal lo voy a seguir pidiendo hasta que lo ingresen bien, y recién cuando lo ingresen bien voy a avanzar a lo que siga. ¿Sí? Y una característica interesante del mientras, volvamos al dibujito, es que si el valor estaba bien, me ingresaron por ejemplo 7, que vale, la condición me da falso, y entonces yo vengo acá y esto no lo hice nunca. Lo que está dentro del mientras se puede ejecutar cualquier cantidad de veces, incluyendo 0. ¿Sí? Puede ser que yo lea un valor, el valor no es menor a 0 y entonces avanzo y nunca ejecuté esto, nunca mostré un mensaje de error, lo cual está bien. Si el valor estaba bien cargado, no quiero mostrar un mensaje de error. Pero si el valor está mal cargado, sí, todas las veces que sea necesario hasta que el usuario ingrese un valor que corresponda. Obviamente acá tendría que hacer lo mismo para los 3 valores. Tengo que hacer lo mismo para los 3 valores. Y entonces ahora mis 3 ingresos de datos están verificados. Pongo 3, está perfecto, me lo deja pasar. Ahora me pide B. Pongo -3, no vale. -5, no vale. 4, ese sí. Y entonces, no importa cuántas veces lo ponga mal, cuando lo pongo bien, ahí me deja avanzar. ¿Se ve? ¿Qué hice? Hice algo muy peligroso acá, que de momento no tengo forma de evitarlo. Yo acá tengo la lectura de A con su validación. Este bucle es el que valida que el valor sea correcto. Si el valor es incorrecto, se va a encargar de que lo reingresen. A esto se le llama validar la entrada. No dejar pasar cualquier entrada, sino asegurarme de que sea un valor que tenga sentido para mi problema. Acá está B con su validación y acá está C con su validación. ¿Sí? Lo que yo hice de terrible, pero que no puedo evitar, es copy-paste. Yo planteé la validación de A, la copié 3 veces y modifiqué. Acá pongo B, acá pongo B, acá pongo B, acá pongo C, acá pongo C. Y digamos que me olvido, me falta una. Cuando hago el copy-paste y empiezo a modificar, pongámosle que me comí una. Este algoritmo es infinito. Porque si C está mal cargado, y yo acá me olvidé de hacer el cambio en el copy-paste, lo que estoy releyendo no es C, sino que es A, si C quedó mal cargado no va a cambiar nunca más. Y ponga lo que ponga, no voy a salir de esta iterativa. Es muy fácil con las iterativas cometer un pequeño error y que mi código sea infinito. Y es muy malo en programación hacer copy-paste.
En esta unidad no lo puedo evitar. En la unidad 4 les enseño cómo evitarlo, pero en la unidad 3 todavía no puedo, así que vamos a tener que tener cuidado y no vamos a hacer problemas demasiado complicados. La forma de evitar el copy-paste la vamos a ver recién en la 4. Alguien me pregunta si podría validar los 3 juntos. Sí, pero es molesto para el usuario que si cargó uno solo mal tenga que reingresar los 3. Si un enunciado me dice que ingrese y valide los 3 datos, también podría ser que mientras alguno esté mal, entonces escribir, ingresarlos bien, Y yo también tengo una animal, pregunta. y los vuelvo a leer. En el chat preguntaban otra condición si podía ser posible de la consigna anterior. Lo salteé porque en ese momento el ejemplo era totalmente, o sea, esto no tenía, ¿dónde estábamos? Acá no había ningún enunciado, esto es un ejemplo totalmente abstracto. En el próximo ejemplo sí vamos a usar una condición de este tipo y ahí lo discutimos, una condición numérica con un valor de referencia. Yo decía esto más bien. ¿Cómo? O sea, si en vez de poner la condición, hacemos la consigna matemática en el enunciado de si, en vez de si mayor, ponemos esto para ver si se puede realizar. Pero entonces me estás volviendo al de la hipotenusa. Sí. ¿Vos estás hablando de esta parte? Sí se puede, a mí me parece más prolijo esto porque tal vez no lo hice explícito y ese fue mi error, pero en este ejercicio yo estoy separando mi problema en dos. Su problema número 1, determinar quién es la hipotenusa. Su problema número 2, ver si es Pitágoras. Si vos lo planteás como me decís, es como que estarías resolviendo los dos en uno. Que si lo haces bien te va a funcionar, pero suele ser más difícil resolver las dos cosas juntas que dividirlo en dos y resolver dos problemas más chiquitos o más simples. Entonces, sí vale, pero a mi criterio es un poquito más peligroso o más complicado. Que es un poco lo que vimos en la unidad pasada cuando hablamos de dividir un problema en problemas más chicos. El dividirlo en problemas más chicos hace que cada problema sea más fácil. Y si son problemas lo suficientemente chicos, cada problema cuando lleguen al parcial casi seguro que ya lo resolvieron. ¿Sí? A lo mejor llegaban al parcial y no resolvieron el problema de saber si un triángulo es rectángulo y calcular el área y qué sé yo. Pero seguro que en otro contexto ya resolvieron el problema de saber cuál es el más grande de 3 valores. O sea, si llegamos a unidades suficientemente chicas, es probable que cada una de esas unidades o ya la hicieron o se parece mucho a algo que ya hicieron. Entonces, dividir ayuda doblemente. Es más prolijo por hacerlo por partes y no todo junto, y tenés más chance de que esas partes se parezcan mucho a algo que ya hiciste en la práctica. Estamos acá. Respondiendo a la otra pregunta, si puedo validar las 3 cosas a la vez, sí. No lo hice por el hecho de que para el usuario es más molesto si se equivocó en un solo valor tener que volver a ingresar los 3. Esto es mucho más fácil para el programador, es más incómodo para el usuario. Para el usuario está más bueno que si los valides de a uno, como hice acá. Si a A lo ingresó bien, a B lo ingresó bien y se equivocó en C, que solamente me vuelva a pedir C. Entonces, bueno, ahí uno decide cuánto amor le va a poner al programa y quedará más fácil para el usuario o más fácil para el programador. En el ejercicio de parcial, si estas cosas no se aclaran, queda a libertad de ustedes, elijan la que les salga primero o más fácil. Pero bueno, si la consigna era simplemente validar, esto habría sido una respuesta correcta. ¿Sí? Pueden validar los 3 juntos o pueden validar de a uno. Si no me aclara, cualquiera de las dos vale. Entonces, estábamos en el primer ejemplo.
el de validar. En el segundo ejemplo aparece lo de la condición con el valor numérico, con el n y comparando con mayor o menor. El segundo ejemplo me pide calcular un promedio que yo hasta ahora, si me piden el promedio de 2 números, lo sé hacer. Si me piden el promedio de 3 números, lo sé hacer. Si me piden el promedio de 10 números, lo sé hacer, pero no tengo ganas de hacerlo. Y si me piden el promedio de no sé cuántos números, con lo que vimos en la clase pasada, no lo puedo hacer. ¿Sí? Un programa que el mismo programa sirva para el promedio de 2, de 3 o de 20. ¿Sí? Tengo el programa de 3, tengo el programa de 2. Si tuviera suficiente paciencia, alguien podría hacer el programa de 20. Por favor, jamás hagan esto. Si pase lo que pase, no hagan esto. Cuando ustedes vieron que ya escribieron por quinta vez la misma cosa, tengan un poco de sentido común y digan, tiene que haber algo mejor. Entonces, sin las estructuras de control, bueno, yo lo sé hacer para una cantidad fija y es razonable cuando son poquitos. Cuando son muchos, por más que sepa, no lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Con una estructura de control y un contador, un poco lo que decía recién. Yo necesito un programa que me pueda permitir promediar cualquier cantidad de números. Entonces, voy a empezar preguntándole al usuario cuántos números. Y el usuario me va a decir son 30, son 10 o son 2. No importa, él elige la cantidad. ¿Sí? Y entonces ahora voy a ir leyendo estos números y voy a hacer que esa lectura se repita tantas veces como quiera el usuario. Si el usuario me dijo, son 20 números, esto se tiene que repetir 20 veces y luego salir. Si el usuario me dijo, son 5 números, tengo que iterar 5 veces y luego salir. Entonces voy a usar la estructura repetitiva para que una misma lectura se repita la cantidad de veces que sea necesario. Y entonces necesito una condición acá. ¿Sí? ¿Y qué condición va a haber acá? Yo necesito en cada momento, mi programa empieza y leo un valor, 5. Esto tenía que dar verdadero, leo una vez, tiene que dar verdadero, leo la segunda, tiene que dar verdadero, leo la tercera, verdadero, leo la cuarta, verdadero, leo la quinta y ahora me tendría que dar falso. Para que ahora me dé falso en la quinta, si el usuario quiso que sean 5, para que en la quinta iteración me dé falso, yo tengo que saber que estoy en la quinta y que no estoy ni en la décima ni en la segunda. Tengo que saber en qué iteración estoy. Tengo que saber cuántos datos llevo cargados para darme cuenta de que ya están los 5. Entonces, esta va a ser la cantidad total de datos. ¿Sí? Y voy a necesitar la cantidad de datos que ya cargué. Cuando esa cantidad sea igual a la cantidad total que necesito, voy a terminar. ¿Sí? Veámoslo en el dibujo. Pregunto cuánto dato querés. Me dice son 200. Ok. Esta variable debería saber, la voy a usar, todavía no anda, pero la voy a usar para saber cuántos datos ya tengo cargados en cada momento. A medida que voy iterando, cargo el primero, esta variable debería ponerse en 1, cargo el segundo, ponerse en 2, cargo el tercero, ponerse en 3. Mientras esta cantidad no llegue a 200, tengo que seguir cargando. Mientras sea verdadero que la cantidad que cargué es menor que la cantidad que necesito, sigo cargando. Cuando la cantidad que cargué sea igual a la que necesito, esto va a dejar, este menor va a dejar de dar verdadero y voy a salir y terminó la carga de datos. Lo que necesito entonces es llevar la cuenta de cuántos datos voy cargando. ¿Cómo llevo esa cuenta? Bueno, antes de empezar a cargar, la cantidad es 0.
a esta variable la voy a inicializar en 0, porque antes de la lectura no hay nada cargado. Ahora, cada vez que leo un dato, a esa variable hay que sumarle 1. Fíjense cómo funciona esto. Leo el primer dato. La cantidad estaba en 0, más 1 me da 1. Actualizo el valor y ahora la variable vale 1. Cuando lea el segundo dato, la cantidad estaba en 1, más 1 me da 2. Actualizo ese valor y ahora la cantidad de datos es 2. Cuando lea el tercer dato, la cantidad venía en 2, más 1 me da 3, guardo 3. Esta variable, que se le llama contador porque va contando cuántos datos cargo, cada vez que leo se incrementa en 1. Cuando esta variable haya llegado a 200, quiere decir que ya están los 200 datos y no hay que seguir leyendo más nada. Entonces vamos a probarlo. 3 números, 1, 2, 3 y terminó mi programa. 10 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y terminó mi programa. ¿Sí? 5 números, bueno, en realidad acá 5 datos, da lo mismo si son números o no, pero fíjense que siempre me pide la cantidad que yo le digo. Con esta estructura. El mientras depende de un contador, depende de una variable que va contando las vueltas que doy, y cuando esa cantidad de vueltas llega a la que necesito, corto. Yo puedo plantear cuántas vueltas llevo y compararlo con cuántas vueltas en total quiero, o puedo plantear también cuántas vueltas me faltan. Podríamos, para este caso, un algoritmo similar, cantidad de datos que faltan leer. Y entonces, mientras falten leer datos, los leo, y cada vez que leo un dato, resto. El usuario ingresó 10. 10 es mayor que 0, sí. Leo 1 y lo bajo a 9. 9 sigue siendo mayor que 0. Leo otro y ahora me faltan 8. 8 sigue siendo mayor que 0. Leo otro y ahora me faltan 7. Y así voy avanzando. Entonces, hay muchas formas de plantear esta repetición, pero siempre va a haber algún contador que vaya guardando o cuántos van o cuántos me falta, pero algo de eso necesito saber. Les dije que siempre lo que participa en esta condición se tiene que modificar acá adentro. En este caso estoy modificando el contador para que el bucle no sea infinito. Lo mismo acá. Acá estoy modificando la cantidad de datos que ya cargué. Si yo no hago esto, mi bucle no va a terminar nunca. Entonces, ahora tengo un algoritmo que carga la cantidad de datos que yo necesito. ¿Sí? Si son 3, cargo 3 datos. Lo que necesito ahora es escribir el promedio. El objetivo era calcular el promedio. ¿Cómo se saca un promedio? La suma dividido la cantidad. Que la cantidad ya la sé. Es la que me dijo el usuario. El usuario me dijo cuántos quería. Ok. Lo que me falta saber es cuánto me da la suma total de todos los datos que se cargaron. Y no puedo hacer algo del estilo de suma A más B más C más D más E, etc. Porque cuando yo trabajaba de esta manera, estaba suponiendo de que tenía todos los datos al mismo tiempo. De que en este momento tengo un dato en una variable, el segundo en otra, el tercero en otra, el cuarto en otra. En este programa esto no pasa. En cada iteración yo tengo un solo dato. Y cuando en la iteración siguiente cargue un dato nuevo, al anterior lo pierdo. ¿Sí? Si yo cargo un 5 en la primera iteración, cuando en la segunda iteración cargo un 7, el 7 reemplaza al 5 y el 5 lo perdí. Entonces, cada dato que leo, en la próxima vuelta lo voy a perder. Así que cada dato que leo lo tengo que procesar acá adentro, porque si no lo proceso acá adentro, cuando doy vuelta lo pierdo, lo reemplazo con otro nuevo. Así que cada dato que lea, lo voy a ir sumando en esta variable antes de perderlo.
Así como a la cantidad de datos cargados le sumé 1, a esta sumatoria total le voy a ir sumando cada dato que leo. En cada iteración yo leo un dato, lo cuento para saber cuántos leí, y a ese dato se lo sumo a este total que estoy armando, que voy armando de a poco. Se lo voy sumando. En la primera iteración le sumo el primero, en la segunda iteración le sumo el segundo, en la tercera iteración el tercero, y así sucesivamente hasta que los tenga todos. Cuando los tenga todos, acá tengo la suma de todo, la cantidad que me dio el usuario. Ok, ahora sí puedo sacar el promedio. Y esta variable también va a empezar en 0. ¿Sí? Antes de llegar al mientras, todavía no cargué ningún dato y todavía no sumé nada, está todo en 0. A medida que van llegando los datos, los voy contando y los voy sumando o acumulando en esta variable. A este tipo de variables que van de a 1 se les llama contador porque cuentan. A este tipo de variables se les llama sumador o acumulador, porque va sumando o acumulando todos los datos que le llegan. Y entonces, entre dos números, por ejemplo, entre 10 y 20, me tiene que dar 15. Y no me lo dio porque seguro que puse mal el nombre de la variable. Era cant y no cantidad. Cant total de datos, ¿está bien? Ahí está. Sí, está bien. Ahora me da 15. Vamos a cerrar esto que ya está. Estaba mal escrito el nombre de la variable. Bien. Si pongo 3 datos, por ejemplo 10, 20 y 30, me tiene que dar 20. ¿Sí? Si pongo 7 datos y pongo cualquier cosa, siempre me va a dar bien. Si lo hacen con una calculadora van a ver que esto da. Si lo vemos, vamos a poner la cantidad total, la suma, la cantidad de datos ya cargados y la X, y hacemos una prueba de escritorio. Empieza mi programa. En un momento me pide la cantidad de datos. Fíjense que mi programa hasta ahora tiene todas las variables sin inicializar. Dice no inicializado por todos lados. Le digo que son 3 datos. Y entonces esta variable ya se quedó en 3. Luego lo que vamos a hacer es poner suma en 0. La cantidad de datos cargados en 0. Entonces el total en 3, no sumé nada, no conté nada. En el mientras, como la cantidad de datos cargados 0 es menor que 3, me va a dar verdadero y me voy a meter al mientras. Leo el primer valor, leo un 5. Y entonces este valor que tiene 0 se le va a sumar 1 y se va a actualizar. Y ahora quedó en 1. Y el sumador que tiene 0 se le va a agregar el 5. Este 5. Y entonces ahora quedó en 5. Como el contador está en 1 y el total es 3, todavía vuelvo a entrar al mientras. Leo el segundo valor. Pongamos que pongo un 10. Cantidad de datos va a pasar a valer 2. Y acá tengo el 5 de la primera iteración más el 10 de ahora, me queda en 15. Me falta un dato más. Leo un dato nuevo. Pongamos que leo el 20. Fíjense que cada vez que yo cargo un dato nuevo pierdo el viejo. A partir de ahora tengo el 20 y el 5 y el 10 ya los perdí. Pero no importa porque ya los tengo sumados acá. Acá ya están sumados el 5 y el 10. Entonces acá tenía el 5 y el 10. Le agrego el 20 y tengo mi suma total. Y en esta instancia la cantidad de datos que cargué ya coincide. La que cargué coincide con el total que necesito. O sea que no es menor, esta condición ya me va a dar falso. Fin mientras y mostramos el promedio. Tengo en suma tengo el total, la suma. Acá tengo la cantidad. Con eso puedo mostrar el promedio.
Entonces, si hacen un paso a paso, que lo ideal es que lo hagan a mano en papel y lápiz, se acostumbren a seguir ustedes mentalmente el ejercicio, no que el intérprete lo haga por ustedes, sino que la prueba de escritorio la hagan ustedes para practicar entender el algoritmo. Pero bueno, pueden entender cómo va funcionando la iteración. Y ahora empezamos el ejemplo más complicado. Esto, o alguna de las dos variantes que siguen, seguro, sí o sí está en un parcial, no hay forma de que no esté. Parece algo bastante simple, bastante tonto, pero en la práctica les cuesta mucho empezar a hacerlo. Tengo una lista de números y quiero saber cuál es el más grande. ¿Sí? Que es algo que si yo le pido a ustedes que lo hagan y les doy una lista de números, cualquiera sabe hacerlo. Le doy, no sé, los números de documento de la comisión y le pregunto a cualquiera de ustedes cuál es el más grande. O le doy las edades y cuál es el alumno más viejo o lo que sea. Le doy nota, cuál es la nota más alta, altura, cuál es el alumno más alto. En distintos contextos vamos a necesitar buscar o el mayor o el menor de algo. Y van a tener que hacerlo. Y van a ver que muchos de ustedes van a renegar con algo que parece tan fácil. ¿Qué tiene interesante este ejercicio? Que es muy fácil para ustedes hacerlo y es muy difícil decirle a la compu cómo hacerlo, porque ustedes lo hacen de una manera que la compu no puede. Uno mentalmente usa un montón de atajos que el programa no va a poder usar. Entonces hay que aprender, es uno de esos problemas que hay que aprender a pensarlo distinto, hay que repensarlo, hay que buscar una solución diferente a la que hacemos habitualmente sin darnos cuenta, para poder decírsela al código. Que en realidad ni siquiera si les pregunto cómo hacen, ni siquiera sabrían la mayoría describir bien cómo hacen. Es algo que parece tan fácil que nunca se pararon a pensar cómo lo hacen. Bien, saquemos todo lo de la suma. Yo acá tengo un algoritmo que me permite cargar un montón de datos, la cantidad que yo quiera. Le pongo 5, cargo 5 datos, le pongo 10, cargo 10 datos. Si yo lo que quiero ahora no es la suma, sino el mayor, ¿cómo modifico este algoritmo? ¿Cómo lo completo? Y la clave es un poco algo de lo que les mostré recién en el paso a paso, el hecho de que en cada iteración yo veo un solo número. En ningún momento yo tengo en memoria la lista. Yo en memoria por vez tengo un solo dato. Entonces, cosas como comparar un dato con el anterior no se pueden porque yo o tengo el actual o tengo el anterior. No tengo nunca los dos juntos. ¿Sí? Y obviamente que atajos, si yo les doy una lista impresa, no sé, si hay números que tienen, por ejemplo, más cifras que otros, ustedes a ojo se dan cuenta enseguida, sin leer la lista. Bueno, obviamente que esa clase de cosas la máquina no lo va a hacer. Pero la principal restricción es que la máquina los valores los ve de a uno, no los ve a todos juntos. Le van pasando uno por uno. Entonces, yo hago un ejercicio para esto. Vamos a achicar la pantalla, que es el siguiente. Yo les voy a ir mostrando números uno por uno y ustedes van a tener que decirme al final cuál es el mayor. Y entonces yo digo el 9, el 5, el 3, el 12, el 4, el 11, el 6 y el 10, por ejemplo. ¿Cuál era el mayor? El 12. ¿Cómo hicieron? Me quedé con el 12 en la cabeza hasta que apareciera uno más grande, no apareció uno más grande y bueno, entonces. Exactamente. ¿Sí? Tienen que un poco ponerse en el lugar de la máquina y limitarse a lo que la máquina puede hacer, en este caso ver los datos de a uno, y tratar de analizar cómo resuelven el problema en ese contexto. En ese contexto, cuando el algoritmo empezó y yo les dije 9, ustedes dijeron, bueno, empezamos con el 9 porque es el único que hay. Cuando vino un 5, como el 5 es menor que el 9, al 5 no le dieron bolilla y se quedaron con el 9 en la cabeza. Vino un 3, no me interesa, sigo pensando en el 9, 9, 9, 9.
Cuando viene un 12 y te das cuenta que es más grande que el 9, te olvidas del 9 y a partir de ahora empezás a pensar 12, 12, 12, 12. Y así para adelante hasta que venga alguien más grande que el 12 o hasta que se acabe la lista y te quedaste con el 12. No necesitas en cada momento recordar toda la lista, sino que necesitas recordar en cada momento el más grande de los que pasaron. ¿Sí? Cuando vos venís por acá, no necesitas acordarte de todos estos valores. Con acordarte solamente del 12 te alcanza. Entonces, no necesitas recordar todos los valores, sino recordar cuál es el mayor hasta ahora. Y vamos a ponerle ese nombre pomposo, el mayor hasta ahora. Lo voy a poner en 0 para empezar, ya voy a hacer alguna aclaración, pero cada vez que venga un número nuevo, a mí solo me va a interesar preguntar, además vamos a poner este es un dato cualquiera. Cada vez que venga un dato cualquiera, no lo voy a comparar con toda la lista, sino que lo voy a comparar con el mayor hasta ahora. No necesito recordarlos todos, necesito recordar uno solo, ese 9 o ese 12 en el ejemplo. Con ese lo comparo. Si el dato que acaba de ingresar es más chico, no hay que hacer nada. Me sigo quedando con este. Por ejemplo, empecé con 9. Cuando vino el 5 no hago nada, sigo pensando en el 9. Cuando viene el 3 no hago nada, sigo pensando en el 9. Cuando viene el 12, ahí es cuando hay que hacer algo. Cuando viene el 12, me olvido del 9 y ahora el que me tengo que acordar es el 12. Cuando me di cuenta que el que viene es más grande, ok, ese va a ser el que ahora me tenga que acordar. Y a partir de ahora voy a comparar todos los que vengan contra ese, contra el 12. Hasta que se termine la lista o hasta que venga alguien más grande que el 12 y lo vuelva a modificar. Cuando se termine la lista, ese número que me estaba acordando es el mayor. Y entonces a este programa, si yo le cargo los mismos números, ¿cuántos hay acá? 8. Cuando yo pongo 9, el mayor hasta ahora es 9. 5, vamos a poner el código así. ¿Dónde quedó la terminal? Acá. Y los números que voy a cargar. Bárbaro. Ahí tengo todo. Empezó mi programa y dijo el mayor es 0. Cuando ingresé el 9, en la pregunta dijo el 9 es mejor que el 0, entonces me quedo con el 9. ¿Sí? Acá es cuando asigno, en el mayor hasta ahora asigno el 9. Y entonces a partir de ahora las próximas iteraciones, cuando comparen, van a comparar contra ese 9 que asigné acá. Cuando viene el 5 y lo compara con el 9, no hace nada, porque no le gana. Cuando viene el 3 y lo compara con el 9, tampoco hace nada porque no le gana. Cuando venga el 12 y lo compare con el 9, como el 12 le gana, va a dar verdadero y va a decir, bueno, ahora me anoto el 12. Me guardo ese 12 que acaban de ingresar y a partir de ahora las próximas iteraciones van a ir comparando contra el 12. Y cuando vengan todos los otros, 4, 11, 6, 10, nadie le gana al 12, entonces vamos siempre por falso. Siempre nos quedamos con el 12, nunca lo modificamos. Cuando se acabaron los datos, el dato que me quedó es el 12. Y ahí veo que me dio 12. ¿Sí? Yo por ahí puse nombres exageradamente largos para que quede claro qué representa cada variable. En un programa normal, bueno, uno pondría nombres que se entiendan, pero no necesariamente tan ridículamente largos. Vamos a poner, por ejemplo, leídos, comparado con la cantidad total. Bien, usualmente le damos nombres de este estilo, ¿sí? Nombres más cortos
pero un poco representativos. Ahora hay que tener en cuenta esta cantidad o este contador, por ejemplo, ¿qué es lo que cuenta? Cuenta cuántos datos llevo leído, ¿sí? Esta cantidad, ¿qué cantidad es? No es la cantidad de leído, es la cantidad total que hay que leer. Acá lo hice mal. Ahí va. Este mayor no es el mayor de todos. En cada iteración es el mayor hasta ahora. Hay que ver si más adelante no viene otro mejor, ¿sí? Entonces, bueno, van a ver el viernes que usamos nombres bastante más cortitos, pero hay que, al momento de plantear el algoritmo, ustedes tienen que tener en cuenta, tienen que tener claro qué representa cada variable, ¿sí? Por eso puse descripciones exageradas. Para acentuar eso, para acentuar qué cuenta cada contador o qué representa cada variable. Y entonces ahí queda el ejercicio. Si yo no inicializo el mayor, cuando mi programa empieza y lee el primer dato y quiere preguntar, esta variable, si yo no le di ningún valor, no tiene valor, esta comparación no se puede hacer porque esta variable no se sabe cuánto vale, mi programa revienta, ¿sí? Si yo ejecuto esto, ¿cuántos números son? 5, cargo el primer número, revienta mi programa, porque en esta comparación había una variable que no se había inicializado, y entonces no se puede comparar porque no se sabe cuánto vale, ¿sí? Por eso es importante inicializar esa variable. Ahora, si yo esta variable la inicializo en 200.000, lo más probable es que ningún dato de los que ingrese le ganen y yo diga que el mayor es 200.000 y ni siquiera es uno de los datos que cargué. Mi programa estaría mal, ¿sí? Yo inicializo en 200.000 y acá pongo datos y me va a decir, ups, lo cerré, pero me dijo que el mayor era 200.000. Y eso está mal. Entonces, tengo que inicializar la variable, pero lo tengo que hacer en algo suficientemente chiquito para que no me moleste. Si mis números van a ser negativos, lo pongo en van a ser positivos, lo pongo en 0. Si mis números van a ser negativos, le pongo algo muy chiquito para asegurarme de que los datos que vengan le ganen, ¿sí? Tiene que pasar que el primer dato, sea cual sea, ya le gane para que mi mayor se inicialice con un dato de la lista. No con esta porquería que me inventé, sino con uno de la lista. Para que eso pase, el que me inventé tiene que ser mucho más chiquito que lo que pueda haber en la lista. Por eso lo inicializamos en 0 o en algo muy chiquito. Si yo quisiese buscar el menor, funcionaría todo al revés. Lo inicializaría en lugar de en algo chiquito, lo inicializaría en algo grande. Y obviamente que la pregunta iría para el otro lado. Entonces, el algoritmo queda casi igual, lo único que hay que tener cuidado es que si yo busco algo chiquito, inicializo con algo grande, pero la lógica vuelve a ser la misma. Bien, lo que me quedó de ejemplo, y ya estamos en hora, no es problema que estemos en hora porque aparece en la guía de práctica. ¿Cómo complicar este ejercicio? No solo saber cuál es el mayor, sino saber en qué posición de la lista estaba. Eso es una pequeña complicación. Y una complicación mucho más interesante es si me piden el mayor y el segundo mayor. Pongamos que cargo la lista, no sé, de notas de los alumnos y quiero saber quiénes sacaron las dos notas más altas. No solo la nota más alta, sino los dos mejores. Esto cambia dos palabras en el enunciado, pero cambia bastante en el algoritmo. Seguro que estos dos problemas los van a hacer en la práctica. Si no lo hacen este viernes, lo harán el viernes que viene, pero bueno. No llegamos ahora con el ejemplo, pero no importa porque lo van a resolver en práctica. Pero bueno, con esto, cuando yo la clase pasada le dije qué podemos resolver con lo que vimos y nos quedamos en ejemplos simples con pocos datos y sin tomar decisiones. Ahora podemos tomar decisiones con el sí entonces y podemos cargar muchos datos con la repetitiva. Entonces ya los ejemplos no son tan simples, empiezan a ser más interesantes. Los ejercicios de esta guía van a tener la dificultad más o menos de esto, del promedio, del mayor, ese tipo de cosas.
pero van a ver que no es poco. Al menos hasta que le agarren la mano. Bueno, estamos más o menos mitad de unidad. Lo que seguiría ahora es ver las otras dos estructuras de control que en principio no son necesarias, pero a veces son más cómodas. Las vamos a dejar para la clase que viene. El viernes hacen práctica con el sí y con el mientras, y cuando estén cancheros con eso les va a ser mucho más fácil entender cuáles son las diferencias de las otras dos que nos quedan por ver. Así que bueno, llegamos hasta acá, ya estamos en hora. El que quiere se puede desconectar, el que tenga preguntas se puede quedar. Yo me quedo un ratito más si es necesario. Y si no, Muchas gracias, nos vemos profe. el viernes No. o el martes. Adiós. Chao, Nos vemos. gracias. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego.